eh, deseándole deseándole lo mejor. Esta noche vamos a avanzar en nuestra lección 5. La semana pasada un hermano me preguntó cuál era la forma de evaluación del curso. Bueno, la idea, bueno, en la plataforma, ustedes tienen que responder los cuestionarios, ¿no es cierto? Pero hay un trabajo, hay dos trabajos que hay que hacer, que es la lectura, que eso ustedes lo saben, un resumen de de lecturas, y, y hay un trabajo que versa sobre Marcos capítulo 13. Voy a ver el versículo, al tiro se los digo. Ya. Entonces hay que hacer un trabajo de exégesis, capítulo 13 del versículo 24 al 35. Ya al 37 me parece, no, hasta el 37. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto está en la plataforma. Entonces, el trabajo es hacer ese trabajo de exégesis. Nosotros hemos estado en forma eh, entre teórico y práctico, enseñando los conceptos, y nuestro trabajo, nuestras lecciones también van a tomar la próxima reunión, la próxima clase, ya un trabajo más práctico, abordando los conceptos que hemos ido aprendiendo de contexto, vale decir de palabras, uso de términos paralelos del mismo autor, lo que hemos estado revisando durante este último tiempo. Entonces, de esta manera, entrenarnos y prepararnos, digamos, para poder predicar sobre la palabra. Como evangélicos, como hijos del Señor, nosotros, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta, digamos, y en eso nosotros nos basamos. Entonces, para una adecuada lectura, hemos estado durante este tiempo leyendo, aprendiendo algunos conceptos, refrescando algunos otros conceptos que podían tener. Entonces, eh, esta noche vamos a hablar sobre el círculo cuarto. ¿Se acuerdan que el hermano Basáez nos dice que es como una piedra en un estanque? Si uno tiene una piedra en un estanque, eh, hay círculos que se van formando. Y eso es lo que él llama estos círculos de contexto, ¿ya? Muy parecido eh, a la enseñanza del doctor Henneman, que nos habla del circo hermenéutico también. Son más o menos la misma línea de entendimiento, digamos, de de la guía o el desarrollo de hermenéutica y de poder comprender el texto, de la exégesis adecuada de un texto. Sin lugar a dudas, la exégesis en los idiomas originales es óptima, pero también sabemos que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Así es que la idea es poder, mientras ustedes aprenden idiomas, poder trabajar con nuestras traducciones, que debemos decir son bastante fieles. Hay distintas traducciones que se manejan, pero básicamente en nuestro país se usa la versión de Reina Valera del año 60, que es la más utilizada. Hay otras versiones también que son aplicables, pero no, pero son fieles, digamos, algunos énfasis mayores o menores en la traducción misma, pero son fieles, digamos, a los textos originales. Bueno, esta noche hemos visto cómo es bueno comparar, veíamos la clase pasada los textos de un mismo autor, de un mismo escritor. ¿Por qué? Porque vienen de la misma mente, por ejemplo, las cartas de Pablo, y que se explican entre sí. También, por ejemplo, las cartas de Pedro, Juan, van en una misma línea de pensamiento que pueden explicarse entre sí. Pero también en este cuarto círculo es el contexto de un autor diferente en el mismo testamento. ¿Qué significa esto? Hay dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, los escritores que aparecen en el mismo testamento o pacto tienen mucho en común. Y de esta manera podemos ver a la luz de los dos testamentos que hay o pactos, que el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de casi 1000 años. Así, estos autores o estos escritores, el hermano Basaya habla de escritores, y tiene razón porque el autor de la palabra es el Espíritu Santo,
pero escritores judíos compartían muchas cosas. Estaban bajo el mismo pacto o testamento o promesa. Escribieron la mayor parte de los libros en hebreo, el idioma común de los judíos, y hay algunas porciones que están escritas en arameo, fundamentalmente en el profeta Daniel. Pero básicamente la gran mayoría está escrito en idioma hebreo. También reconocieron que Moisés y los profetas escribieron para Dios. Compartieron la opinión de que Israel es la nación escogida de Dios. Es un concepto muy fuerte que guía el razonamiento de la escrituración en el Antiguo Testamento. También estuvieron de acuerdo en que Dios mandó a Israel a guardar sus leyes y con frecuencia escribieron sobre el Mesías y las futuras bendiciones de Israel, es decir, la profecía. ¿Ya? Entonces tenemos conceptos que son, o sea, aspectos que son comunes a los distintos escritores del Antiguo Testamento. Pero ocurre lo mismo, distinto en respecto al Nuevo Testamento, que también tienen mucho en común. Todos están bajo el mismo testamento o pacto, ¿ya? Y todos se escribieron en griego común, que es el koiné, ¿ya? Eh, los autores, los científicos, cuando vieron el koiné, vieron que tenía semejanzas con el griego en las formas, pero no en la redacción misma de las palabras, y pensaban que era un idioma distinto. Y me acuerdo un autor que leí hace años atrás, de un alemán, eh, que los alemanes son buenos para estas cosas, que él hablaba de que el idioma que se hablaba en el paraíso, en Edén, era este griego koiné, era el griego común, era una opinión que él tenía, no me acuerdo el nombre, de repente me voy a acordar. Entonces, ellos también escribieron dentro de una misma época o periodo, mucho más breve que el Antiguo Testamento, escribieron entre el año 50 y el año 95 después de Cristo. Y vivieron en una cultura griega y en un reino romano, el Imperio Romano. Servían al mismo Señor y predicaban el mismo Evangelio de Cristo. De modo que comparar los escritores del Nuevo Testamento sobre un tópico o un aspecto a analizar puede ser beneficioso y puede ayudarnos mucho para comprender el significado de las palabras o de lo que se quiere exponer. Por ejemplo, Hechos 16 registra el ministerio de Pablo en Filipos, en la iglesia de Filipos. Así que al leer Hechos 16 nos ayuda a entender la carta de Pablo a los filipenses, ¿ya? Esta es una opinión de McGream en principios generales. De esta manera uno puede, sabemos que la Biblia tiene tópicos o enseñanzas que son transversales. El otro día no sé si lo mencioné, pero estoy poniéndome medio viejito, entonces se me olvidan las cosas. Si se los dije, se los repito, y si no, se los digo por primera vez. El juego este que tenemos nosotros, no sé si en su iglesia han jugado el juego de la espada. Han jugado el juego de espada cuando un hermano empieza a leerle un versículo y los hermanos se empiezan a parar rápidamente y normalmente terminan el juego diciendo, bueno, después de leer unos 5 o 6 versículos, dice, bueno, ¿cuál es la palabra clave? O ¿cuál es la palabra que se repite? Entonces, es muy interesante ver cómo temas transversales, los hermanos, en una forma lúdica, en una forma de juego, estamos practicando no solamente el usar mejor y más rápidamente la Biblia, sino que también nos ayuda a poder comprender también conceptos que son comunes. Ya, eso, me acordé el otro día, le comentaba yo a mi señora. Bueno, también esto nos permite, primero, establecer una práctica con pasajes paralelos, verbales y conceptuales. Y así, en esta lección, iremos directamente a ver aspectos prácticos. Hay una hoja de estudio que ustedes tienen en sus apuntes en la página 57, que es un modelo de estudio para cualquier texto o cualquier texto que se quiera estudiar de la escritura. Es un esfuerzo bastante interesante que hace Basades para poder guiarnos en el seguimiento y auxiliarnos para poder desarrollar una buena hermenéutica o exégesis. Para eso también dice necesario tener una buena concordancia,
Recuerdan ustedes, les mandé una fotito del diccionario de concordancia Strong, que es bastante bueno, es recomendable si lo pueden comprar. Yo no sé si está por internet en venta, yo creo que sí, porque Amazon los vende todos, así que debería estar en internet para poder tenerlo. Y también para los paralelos conceptuales es de gran ayuda una Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque tiene muchas notas de referencia. Las notas de referencia son esos, cuando hay un pasaje aparece con una letra más pequeñita el texto paralelo o al cual se puede uno referir o guiar. En los círculos de contexto tenemos esta hoja de estudio que el texto de estudio será 2 Pedro 1:8 y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este círculo 4 es el contexto de un autor diferente en el mismo testamento. Y para esto tenemos que tener en consideración el uso de concordancias. Para esto podemos ver las palabras que están mencionadas y tenemos la palabra abundan con citas bíblicas del mismo autor, en este caso el apóstol Pedro, y hay citas bíblicas de otros autores en Hechos 9:36 y Romanos 3:7. A modo de ejemplo vamos a verlo. Hechos 9:36. Al tiro lo tengo acá. Claro, Hechos 9:36 dice lo siguiente. Eh, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahí está la palabra abundaban que está siendo utilizada por el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:8, pero también hay menciones en el libro de Hechos 9:36 a modo de ejemplo. En todo caso, esto no pretende ser exhaustivo. Ya, ahí está la palabra Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y también tenemos un ejemplo en Romanos, mm, un poquito, en Romanos 3:7, que nos dirá lo siguiente. El 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ahí también nuevamente la palabra abundó. Eh, Entonces, el uso de eh, la Biblia utiliza muchas veces la misma palabra para distintas circunstancias. En Romanos está hablando el provecho de la circuncisión, eh, la gloria está hablando ahora, introduciéndonos en el tema de la gracia de Dios en los creyentes, y de esta manera viene a él a explicar que si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pablo está haciendo un razonamiento sobre la ley y el análisis de la ley con respecto a la salvación. Y en el caso anterior, en el caso de Tabita o Dorcas, está hablándonos del ministerio de ella para abundar las buenas obras. Recordemos que las buenas obras no son para salvación, las buenas obras son consecuencia de la salvación, ya, para honrar a nuestro Señor. Eh, Podemos ver también lo mismo ocurre en los ejemplos que ustedes tienen en la página 57, la palabra ociosos, que también la podemos encontrar en Hechos 17:5, Primera de Tesalonicenses 5:14, Primera de Timoteo 5:13. La palabra fruto, lo estoy haciendo en términos genéricos para que ustedes, en aras al tiempo, ¿no es cierto? Pero ustedes lo pueden después hacer en sus casas, este ejercicio buscando la cita bíblica respectiva. La palabra conocimiento, la palabra Señor y la palabra Jesucristo. En el fondo, la idea de este círculo de contexto, de este círculo número 4, es desmenuzar
Me refiero a poder desmenuzar. Ahí sí, pensé que se había... Claro, desmenuzar, digamos, el versículo para de esta manera buscar el sentido y el significado de la expresión que se está utilizando cuando estamos analizando un versículo o un pasaje. Y cuando hicimos el estudio de los paralelos verbales en otra carta del mismo autor, notamos que las primeras cuatro palabras clave del versículo de estudio, abundan, ocioso, fruto y conocimiento, no encontraban una concordancia directa, pero cuando hacemos la búsqueda de paralelismos con otros autores, sí aparece. Y son muchas las palabras que pueden ubicarse, las cuales elegimos solo tres de diferentes autores de cada una de ellas, cuidando que lleven una sintonía en lo que significa contextualmente. Eso también hay que ser cuidadoso. El uso de las palabras también van dentro de un contexto, ¿ya? Por ejemplo, la palabra abundan, volvemos a la palabra abundan en Hechos 9:36, esta abundaba, refiriéndose a Dorcas o Tabita, quiere decir que no era una discípula sin fruto o estaba estancada. Ella crecía espiritualmente y el servicio corroboraba la calidad de su fe. También la palabra ociosos, en 1 Tesalonicenses 5:14, cuando el apóstol Pablo invita a los hermanos a rogar, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Si no hay crecimiento espiritual ni diligencia, nos convertimos en ociosos, perezosos y desocupados, y tendremos una relación con Dios superficial y no productiva. Lo mismo la palabra fruto, en Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios espera resultados y avances. El control del Espíritu Santo en nuestras vidas nos guiará a un conocimiento más profundo de Cristo y como resultado de nuestra conducta y forma de vida reflejará un comportamiento para la honra del Señor. Lo mismo ocurre con la palabra conocimiento. Conocer a Cristo es conocer a Dios, conforme nos enseña la palabra del Evangelio de Juan. Es el Espíritu Santo el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento y nos guía a toda verdad a través de la revelación escrita en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces el conocimiento de Dios en sus escogidos nos hace partícipes de una esperanza y grandes riquezas de impacto terrenal y celestial. Hay consecuencias en el conocer al Señor. No es un conocimiento racional, sino que es mucho más profundo, es un conocimiento espiritual. Ahora, la razón también es guiada por el espíritu, por lo tanto, los griegos hacían esta distinción entre la materia y el espíritu. Para nosotros hay una sola unidad, ¿ya? El conocimiento de Dios, las grandes riquezas producen también un impacto en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones familiares, sociales, personales. Entonces, la idea central del texto en estudio, en esta segunda carta de Pedro, es el crecimiento espiritual. Por el conocimiento de Cristo, hemos sido partícipes de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y ahora, siendo receptores de la naturaleza divina, podemos entender y podemos comprender. Y ahora nosotros somos responsables de reflejar un estilo de vida que manifieste las cualidades espirituales y nos haga productivos para toda buena obra. Las virtudes que deben reflejarse son el resultado inevitable de la fe y no elementos agregados a la fe, con el fin de obtener aceptación delante de Dios. Somos pecadores, no dice aquí que nunca más vamos a cometer pecado, pero sí el Señor nos enseña las buenas obras, en el entendimiento y conocimiento del Señor, a buscar la paz del Señor, a perdonar y también a pedir perdón. Ya no es algo inerte para el creyente. Sí, también más adelante, en la página 59, hay textos paralelos al texto de 2 de Pedro 1:8. En Romanos 12:2, Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis, para qué es decir, en la razón, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Filipenses, también el apóstol Pablo nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No, ahí dice ocupaos, no dice preocupaos, dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muéstrame tus obras, en el fondo está, dirá más adelante el apóstol Santiago. Pero ninguno de los pasajes que nosotros estamos leyendo dice relación que es salvación por obras, sino que, por ejemplo, en Romanos 12:2, el conocimiento y la relación con Dios nos hace nuevas criaturas. La transformación de nuestra manera de pensar se refleja en un cambio de conducta, producto de una verdadera adoración y fe verdadera. Es un caminar, la santidad es un caminar, ¿ya? Hay momentos que estamos bien, otros momentos que caemos, pero es el caminar que el Señor impronta en nuestras vidas, de la santidad para honrar y alabar su santo nombre. Así el cristiano obtiene de la fe, voluntad perfecta de Dios, todo lo que necesita. Todo lo que necesita el mundo no lo dirige, Él es la luz de este mundo. Somos luz, somos sal en esta tierra, dirá el Señor Jesucristo, nos dirá en Mateo 5:14. También en Filipenses, capítulo 2, 12, 13, que recién acabamos de leer, en relación conceptual con segunda de Pedro, las cualidades espirituales del cristiano están presentes porque el Espíritu de Dios habita en él. La salvación y la nueva naturaleza es un regalo de su gracia. Nosotros aportamos la sumisión y obediencia como lo hizo el mismo Salvador. Solo así somos irreprensibles, es decir, no somos juzgados ni condenados, sino que somos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una incrédula generación. En Santiago 2:26, el mundo y el infierno están llenos de hombres que profesan creer en Cristo, pero lo niegan con sus obras. Eso es lo que está enseñando Santiago. El cielo. Tal como Agustín señaló, Dios coronando en gracia sus propios dones. Entonces, como creyentes, Santiago en ningún momento está enseñando salvación por obras, sino que ahora está diciendo que las obras son evidencia, testimonio vivo de nuestra fe en el Señor, ¿ya? Entonces, también de esta manera, este tipo de análisis o de estudio nos va a permitir a nosotros concluir que cuando se hace un estudio de un texto bíblico, tomando en conexión el pensamiento similar o concordante de muchos autores en el mismo testamento, se abre un abanico de oportunidades para entender su significado e interpretación real. Así es una manera clave para evitar la distorsión al momento de hacer una interpretación privada, ya que comparamos la escritura con las escrituras. Hay un principio que sabemos que las escrituras no tienen error y la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, la Biblia no necesita salir a buscar intérpretes fuera de ella. Y cuando hay pasajes oscuros, debemos de pedir la dirección del Espíritu Santo para poder comprender lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Así que cuando estudiamos, cuando reflexionamos, las escrituras son comparadas con ella misma. Y estas partes aisladas toman sentido a la luz del todo completo. Así pareciera un trabajo fácil, pero es un trabajo delicado, requiere práctica, ¿ya? Por eso es bueno escribir el sermón, por eso es bueno tener un apunte, para que la memoria no nos falle o la memoria no nos engañe, ¿ya? Sobre todo al momento de seleccionar aquellos textos que presentan un paralelo real con aquel que estamos estudiando. Es por eso que recomendamos acudir, volvemos al tema de las concordancias,
y una Biblia de estudios exhaustiva. Yo utilizo la Biblia de Ginebra o Biblia de la Reforma. Es bastante buena, se la recomiendo, bastante fiel también al texto, y de esta manera también uno puede guiarse, digamos, para poder comprender el estudio de la palabra. Entonces, hay un trabajo que lo invito a que lo puedan hacer después en sus casitas, el análisis de Primera Juan, capítulo 5 versículos 4 al 5. Y esto está en la página 61, en la hoja de estudio de Primera Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Lo voy a leer para que lo tengamos en mente. Un momentito, por favor. Primera Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Dice así. Profe. Te quedó Entonces la pegado. idea... ¿Aló? Perdón, ¿se escucha ahí? Ay, sí. Ya, gracias. Voy a leer de nuevo. Estoy leyendo Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 a 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, la idea es que ustedes tomen este versículo, estos dos versículos, y busquen el contexto de un autor diferente en el mismo Testamento. Puede ser eh, en las cartas de Pablo, a través de Pedro, Santiago, Judas también. Podemos en cualquiera de ellas, o los mismos evangelios, buscar palabras que sean concordantes, y de esta manera establecer paralelos, si bien digo la palabra paralelos, o versículos que digan relación, por ejemplo, con la palabra vencer, vencer al mundo. Entonces, de esta manera también viene la palabra victoria, ¿ya? Fe también podría servirnos, y de esta manera ustedes van a anotar la palabra, las citas bíblicas del autor y citas bíblicas de otro autor. Entonces, de esta manera van a formar un cuadro que les va a permitir establecer conclusiones en los pasajes, los paralelos verbales. Tengan en consideración que nosotros defendemos la libre interpretación de la palabra de Dios. No quiere decir que si uno llega a una conclusión en el Señor, por supuesto, distinta, uno esté mejor que el otro. Simplemente es la forma como nosotros estamos entendiendo y comprendiendo el pasaje bíblico. ¿Ya? Entonces, de esta manera, lo animo, hermanos, a que puedan hacer ese trabajo. Recuerden a tres columnas: primero la palabra, después donde aparece, si hay pasajes paralelos del mismo autor y pasajes de otros autores, y así formar el concepto de de lo que se quiere, o a la conclusión de los paralelos verbales. También buscar en los paralelos conceptuales la idea central del texto en estudio. Eh, si nosotros queremos hablar de la fe, por ejemplo, obviamente va a ser el pasaje, el paralelo o la idea central. Si vamos a predicar sobre la victoria sobre el mundo, también es conceptual. Entonces podemos ir viendo distintos énfasis en la exposición y análisis del texto bíblico. Eso sería el trabajo. Lo animo, amados hermanos, porque ya la próxima semana a meter, vamos a empezar a picar, como dicen los maestros, vamos a empezar a analizar textos. Entonces, para efectos de poder desarrollar y de esta manera practicar sobre la exégesis del texto bíblico. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ya. Entonces, cualquier duda, como siempre, amados hermanos, me la hacen saber.
me escriben, yo gustoso en el Señor les responderé para efectos de poder ayudarlos. ¿Ya? Y mucho ánimo porque esta etapa, este ramo, esto es la parte ya menos árida, porque es la parte donde uno ya empieza a poner en práctica los conceptos que ha ido aprendiendo. Como les digo, puede ser difícil, complejo en un primer momento, pero después el estudio y el ser sistemático les va a ayudar a tener mucha claridad en el análisis de la palabra al momento de la enseñanza o al momento de la predicación. No sé si estaba Cook por ahí para que nos dirija la oración, por favor. Ya ahí estaremos hablando al Señor para terminar. Gracias, hermano. Padre Celestial, te damos las gracias por un día de vida que nos ha concedido y gracias por darnos la oportunidad de poder compartir, aprender de su palabra. Gracias por la guía, por el profesor que nos ha ayudado a entender algunas cosas. Le pedimos que su Espíritu Santo siempre esté con él y también darnos el apoyo para poder aprender y poder compartir también a los necesitados. Bendícenos esta noche y también cada cosa que pase en nuestra vida que sea para su cumplimiento de su reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.